no pasa un día sin que esté en Facebook o en Instagram o en Twitter y no esté leyendo sobre la gente quejándose de política, del contexto político. Acaban de ser las elecciones en México. Digo, yo y mi hermano somos brasileños. Nosotros también vivimos esta nueva etapa del populismo y que sigue del postpopulismo y la idea de que el celebritismo y nuestra manera frenética de consumir entretenimiento está manchando la manera en cómo toda nuestra vida funciona. Y la verdad es que se me ocurrió invitar gente que creo que tiene un punto de vista muy educado sobre el tema e invitarlos a platicar un poquito sobre esta realidad que estamos viviendo ahorita, sobre este momento, sobre qué implica el populismo. Queríamos tocar también el tema de la meritocracia hoy, ver cuáles son las implicaciones de meritocracia. Digo, cada uno de nosotros tiene una opinión y un derecho, una opinión y un background que justifica el por qué tenemos esa opinión. Pero quería invitarlos, pues muchas gracias por venir y quería invitarlos a compartir una opinión sobre estos temas de la actualidad, que la verdad yo lo veo en mis redes, mucha gente me está preguntando. O sea, es plática de todas mesas, en todos momentos, en todos lugares, y la verdad es que lo mínimo que podemos hacer como ciudadanos activos es tener una discusión educada sobre qué va a pasar, ¿no? Entonces, si quieres, Mateos, preséntanos un poquito del tema de hoy. Me consulto nuestro gran libro aquí. Empezamos con meritocracia, que pues un poco la raíz es una palabra que viene de dos palabras en latín, que mérito, que bueno, se sabe que es un mérito, ¿no? Es un valor que agregas, y cracia viene de la palabra kratos, que significa poder en latín. Entonces la meritocracia viene o sea, básicamente es un sistema no es un sistema político per se, pero es como un sistema de ideas, una ideología, llamémosle así. Y básicamente dice que el poder debe de venir del mérito, ¿no? De nuestras habilidades, de nuestros talentos, de nuestras capacidades, y de ahí debe de nacer y ahí ahí debe crecer el poder. Un poquito el contexto, ¿por qué? O sea, ¿por qué ponemos la meritocracia sobre la mesa? Lo que vemos hoy es, en Estados Unidos ganó un presidente que no fue elegido por la opinión pública, fue elegido por un sistema partidario y por la manera en cómo ellos tienen el colegio de elección electoral, ¿no? En Brasil y en México y en muchos países de Latinoamérica vemos realmente cómo la mayoría decide el destino de todos. Y realmente nuestro cuestionamiento es, oye, ¿es la manera más justa de regir un país? ¿Es la manera más correcta, donde la mayoría decide? ¿O realmente es el mejor sistema que existe? Entonces, por eso estamos poniendo meritocracia, que es esto del mérito y el poder, ¿no? O sea, el valor que puede agregar un ser humano a una comunidad, o a un país, a un estado, a un sistema de funcionamiento, y el poder que implica este mérito que él conlleva. Sí, de hecho, hay un partido político inglés que ha agarrado mucho poder últimamente. Digo, ha ganado algunos cargos, nada muy importante, pero ya tiene apoyo de 2-3 millones de personas en Inglaterra. Y ellos hicieron, su campaña política es basada en la meritocracia. Ellos tienen 7 premisas, ¿ok? Creo que podemos usarlo como un punto de partida, ¿no? Entonces, aquí tome nota de las primeras 4. No sé si alcancemos a ver todas hoy, pero pues nos vamos avanzando. Y dicen ellos que con estas, claro, utilizaron muchos filósofos, usaron como 7-8 filósofos, me acuerdo de Rousseau, Jacques Rousseau, filósofo francés político. Y bueno, la primera premisa, que se me hace un poco utópica, como lo habíamos comentado antes, es básicamente, dice, tener un mundo en donde todos los niños tengan iguales oportunidades para éxito, ¿ok? Esto es algo que, primeramente, es algo extremadamente complicado por un mundo de complicaciones para empezar el lugar donde nace el DNA. Ahí de hecho me gustaría hacer un comentario con eso, porque ahorita que estamos tomando el tema de la meritocracia, ese punto primero es de hecho uno de los puntos principales, digamos, para que siquiera una meritocracia sea posible. Sí. Y es aquí donde también es importante señalar que necesitas participación activa del Estado para que la meritocracia siquiera pueda ser posible. De acuerdo. ¿A qué me refiero? Necesitas tener una social safety net. Sí. Es decir, quiere decir acceso a la salud gratuito, necesitas tener acceso a educación gratuito, porque la idea es que todos tengan una igualdad de oportunidad. Alimentación también. Sí, claro. El concepto aquí, final de cuentas, es que no se está buscando una igualdad de resultado, pero se está buscando una igualdad de oportunidad. De punto de partida. ¿Por qué? Porque, como sabemos bien, específicamente viviendo en este país, México, sabemos que la desigualdad es un concepto monstruoso. En el concepto en general de Latinoamérica y digo en el mundo, ¿no? Y la distribución de riqueza es algo verdaderamente impactante. Sí. Entonces, si tenemos esta situación de la distribución de riqueza como la tenemos, no podemos hablar de meritocracia
si no existe una igualdad de oportunidades. Sí. Porque no podemos decir que alguien llegó por sí mismo cuando heredó una fortuna y tiene el mérito. Por ejemplo, en el caso de Kylie Jenner. Ahorita la acaba de salir y se volvió, digamos, todo este fenómeno. Tiene valor lo que ella hizo porque de todas maneras ya era millonaria y volverse billonario es una gran diferencia. Claro. Y requiere trabajo constante. Sí. O sea, no, de todas maneras... Es un accidente hacerte billonario. A final de cuentas, ella pudo haberse quedado sentada Claro. produciendo $10 millones al año. O se lo podría haber gastado. Esa es la cosa. Entonces, sí hay valor en su trabajo, pero la diferencia consistiría en decir desde dónde empezaste. Claro. ¿no? Entonces, Para para mí el punto sí, así clave, si siquiera se va a tocar el tema de meritocracia, es decir, que tenemos que tener una igualdad de circunstancias, es decir, una igualdad de oportunidades. Sí. Entonces, eso solamente significa que sí tiene que haber un Estado que te ofrezca estas cosas. Claro. Y es aquí donde también se toca, por ejemplo, el tema de populismo. Porque el populismo en sí es visto de una manera distinta en diferentes partes del mundo. Si lo vemos, por ejemplo, en el concepto de Latinoamérica, en Latinoamérica el populismo es visto como algo negativo o es como un peyorativo. Claro. Es decir, él es populista, entonces ya no lo tomamos en cuenta. Claro. A diferencia, por ejemplo, en Estados Unidos, y voy a citar un ejemplo que pasó en una junta reciente de hace, no sé, 1 año y medio, 2 años, cuando Peña Nieto y Obama se juntaron para un evento que tuvieron, no recuerdo cuál fue el evento, se juntaron y Peña Nieto hizo un llamado, digamos, al populismo, pero de una forma negativa. O sea, estableciendo de que como a lo largo de Latinoamérica hay diferentes gobiernos populistas que han tomado control. Y Obama lo que le contestó fue, yo soy populista. Entonces, en Estados Unidos el populismo es visto como algo positivo. ¿Por qué? Porque hemos visto el cambio en la política de Estados Unidos en términos de que ahora está a favor de las compañías. Entonces, cuando hablas del populismo es estar, digamos, a favor del pueblo. Y cuando hablas de estar a favor del pueblo, en Estados Unidos, donde ya el poder político está totalmente volteado hacia las empresas, las políticas populistas llaman la atención como algo positivo. Como un Sanders. Y como Bernie Sanders y Donald Trump también. Donald Trump es el populismo de la derecha. Sí. Eso fue lo que él así se presentó. Sí. Su política pública no es populista en realidad. De hecho, está haciendo todo lo contrario y está beneficiando a las compañías privadas. Pero eso es lo que está funcionando también porque justamente como hablamos, por ejemplo, ahorita de la distribución de riqueza, la razón de por qué está esta distribución de riqueza es porque la política pública ha ayudado o beneficiado a las empresas privadas. Entonces, también tenemos ahí que ver de dónde viene y por qué funciona. Porque si vamos a criticar el populismo, primero tenemos que preguntarnos por qué funciona. ¿Por qué funciona? Porque el 43% del país es pobre. En un país que es el país número 15 con más millonarios del mundo. Claro. ¿Me explico? Entonces, cuando estamos hablando de con esa gigantesca desigualdad, claro que el populismo va a funcionar. Entonces, a mí me gustaría nada más que en el lugar de criticar al populismo, critiquemos la circunstancia que hace que el populismo funcione. Estoy de acuerdo. Entonces, digo, como comentario y también con el concepto de la meritocracia, nada más. Pero igual para la meritocracia, o sea, yo creo que, o sea, tenemos que analizar, o sea, analizar los contextos, o más bien analizar las ideologías en 2 contextos. En un contexto utópico y en un contexto real, ¿no? Claro. Porque si hablamos de populismo en el contexto utópico, estoy de acuerdo contigo. O sea, si tú agarras la ideología populista en un contexto utópico, donde realmente la participación de las mayorías y digamos que interceder y tener como prioridad el bienestar del pueblo, podría ser algo sumamente funcional y algo muy exitoso como modelo de régimen. Pero también la meritocracia en un contexto ideal donde no hubieran herencias, donde todo el mundo tuviera equal opportunities y un punto de partida igual, la meritocracia también podría ser igual de funcional, ¿no? Pues pero sí. eso, o sea, de nuevo, tenemos que partir de la idea de que cómo se analiza uno en el vacío y cómo se analiza en un contexto real. Porque creo que en el contexto real lo que vemos es que los dos se pueden corromper. Y que los dos tienen muchos atributos externos a su ideología que los hacen fallar. Claro. Pero in the void, o sea, en el vacío, en un experimento controlado, en un ceteris paribus, estos conceptos sí parecen muy funcionales. La cosa es, también, digo, ahorita, por ejemplo, si se habla de la idea de decir, oye, el populismo utópico podría funcionar. Depende a qué nos referimos. Porque si ahorita, por ejemplo, hablamos de que el populismo, digamos, sea ofrecer un servicio de salud para todos. Que es decir, o sea, salud universal, educación universal. Eso ya funciona. ¿Y por qué eso es populismo?
Ese es a lo que voy. Digo, en el concepto del populismo, a final de cuentas, es que son políticas a favor del pueblo. Mira, Y eso sí. es una política a favor del pueblo. Yo no creo que deberíamos de tenerle miedo a hacer propuestas utópicas, porque así es como se hacen los cambios. O sea, Sí, yo estoy de acuerdo. los idealistas son los que avanzan con el mundo. Pero- Los grandes soñadores y pensadores son los que logran hacer esto. Lo que me Pero gustaría- también estoy de acuerdo perdón. con ver un contexto real. Ahora, si realmente estamos hablando de oportunidades iguales, como es volviendo más al tema del individuo, o sea, cada persona nace con ciertas capacidades y Características. y características. O sea, no podemos olvidar el DNA. Sí. ¿Ok? Como argumenta Jordan Peterson en su primera regla de 12 Rules for Life, su primer argumento es un argumento biológico. Y por muchos años se dejaron de usar argumentos biológicos, pero él retó ese zeitgeist, ese ethos global, y su argumento fue que los sistemas de jerarquía son más antiguos que los árboles. Sí. Él toma unos especies de cangrejos, no son cangrejos, son como Langostas. langostas así que estaban... Submarinas. Ajá, pero hace miles y miles y miles de años. De hecho, antes de que existieran las plantas, toda la vida era marina. 300 millones de años. Exactamente, 300 millones de años. Y básicamente él dice que desde que existían estas lobsters, ellas cuando se enfrentaban, haz de cuenta que habían 4 tipos de conflictos, ¿ok? El primer conflicto que había entre esas langostas era solamente toparse y veían el tamaño de sus garras y de sus antenas, ¿ok? Y muchas langostas solamente con la percepción inicial se asustaban y se alejaban porque sabían las consecuencias si no lo hacían. El segundo tipo de conflicto era en donde ya se enfrentaban en un combate y habían lesiones, pero nada permanente. Se iban para cada uno para un lado. La lobster, Langosta. la langosta que ganaba, se quedaba con el espacio, se quedaba con la comida, se quedaba con las mujeres y se mantenía. El tercer tipo de combate era un combate en donde entraban en una lucha los dos langostas y había un daño permanente. Entonces, la langosta que perdía tenía un daño permanente y nunca se recuperaba. Su vida entera había Tenía ese sido estigma. lastimada. Entonces, perdía espacio en la jerarquía. El último tipo de combate era muerte. Entonces, se moría una langosta y la otra sobrevivía, pero también recibía un daño Claro. permanente. Alguna antena, algo. Entonces, esos sistemas de jerarquía están en toda la naturaleza. Cuando digo la palabra naturaleza, me refiero a todo, ¿ok? Y Jordan Peterson menciona sobre la ley de Pareto. La ley de Pareto se puede ver en muchos lados de la naturaleza. Ese es uno, ¿ok? El reino animal. Otro es el reino de las plantas. O sea, que solamente el 20% de los árboles llegan al percentil, al 80 percentil De altura. Entonces, solo unos pocos árboles logran a las alturas más altas. Y eso se puede ver también en las estrellas, en los astros, en el cosmos. Solamente un 20% de las estrellas logran el volumen 80% de la masa. Sí. Todas las demás son más chiquitas. Voy a contextualizar. O sea, yo creo que... Nada más terminando, Sí. es algo muy difícil meternos y arrancarlo de raíz, me refiero. No me refiero ya que, o sea, Sí. de nacimiento me refiero. Por eso son cosas que se escuchan tan utópicas, nos suenan antinaturales. Y nada más, o sea, nada más para contextualizarlo, yo creo que, o sea, lo interesante del comentario es ¿por qué la ley de Pareto viene a la mesa cuando estamos hablando de meritocracia? En el momento que nosotros definamos qué es mérito y cómo se juzga mérito, tenemos que partir del hecho de que todos somos diferentes y que todos nacemos con esas habilidades diferentes y que solo el 5% de la población va a llegar a superar el 80% percentil de las habilidades humanas por un tema biológico. Y además de eso tienes que poner la variable de complejidad de oportunidades iguales, experiencia humana, deseo, drive, psicología, comportamiento, en la familia en la que naciste, la manera como te educaron, el amor que recibiste de tus padres. Como que, o sea, se complica mucho el modelo de meritocracia. Pero si pudiera yo tratar de como aterrizar o tratar de capturar esa como la frustración colectiva de por qué los invité a hablar de la meritocracia, es que siento que mi vida muchas veces acaba siendo decidida por gente que no merece tomar las decisiones que toma. Ese es el sentimiento que yo tengo hoy. Por eso la palabra meritocracia me llama la atención. Yo escucho meritocracia y digo, es que si pudiéramos ser más selectivos en quién tiene derecho al voto, podría ser una sociedad mucho más funcional, ¿no? Pero pues obviamente eso también abre millones de puertas negativas, porque pues esos sistemas también son fácilmente manipulables, ¿no? De hecho, Dale. la premisa... bueno, dale. Quiero poner un ejemplo nada más de, complementando lo que dijo Diego, cómo nuestras vidas las diseñan personas que no están tomando en cuenta todos los factores que se deberían de tomar en cuenta y considerar.
Sí. Un ejemplo, amigos que se fueron a trabajar a Microsoft, a Estados Unidos. Hay pocas mujeres estudiando la carrera ITC. Y estos se van a estudiar estudian programación. ¿Ingeniero? Ingeniero en tecnologías computacionales. Ok. Total, las poquitas chavas que hay en la carrera de ITC, todo mundo, como que hay un lenguaje como que, Sí. que no implícito entre los que están en la carrera. Y dicen, pues ella va a quedar en la entrevista, ella va a ganar la entrevista porque es mujer. Y Microsoft quiere mujeres. Porque Microsoft quiere representar Tiene una agenda de esta diversidad. imagen de que tienen 50% programadoras, Claro. 50% programadores. ¿Qué Pero está si pasando aquí? Me da miedo porque están premiando algo que no merece un mérito. O sea, Claro. no significa que seas buen programador, simplemente por haber nacido mujer. Y yo sé que es un tema muy delicado. Sí, claro, pero por cumplir una cuota. Exacto. O sea, a lo mejor Microsoft no toma en cuenta de que, oye, de cada 100 graduados, solo 10% son mujeres, pero tu fuerza laboral tiene que ser 50-50. Y ahí ¿no? es donde- ¿Dónde está la igualdad ahí? Ahí están los problemas. Es un muy buen punto. Entonces, ¿qué pasa cuando la política como que te hace una llave en el brazo y no te permite actuar claramente? Yo creo que mucho viene parte de la habilidad que tienen los directivos en tomar buenas decisiones Claro. y ser como que astutos al momento de actuar, pero también, pues, ¿qué puedes esperar de ellos? Están Sí. actuando O sea, a de alguna reacción. manera, y digo, y es una frase que a mí me gusta mucho, o sea, no sé qué tanto compartan el punto de vista, pero yo siempre digo que el único verdadero objetivo del poder es perpetuarse. ¿No? O sea, de los sistemas de poder es perpetuarse. Y es bien raro porque, o sea, habla mucho de la corrupción humana innata. O sea, el ser humano, o sea, de hecho ayer platicábamos yo y Mateus de que esta es una pregunta filosófica súper antigua, que es Sí. la corrupción es parte del ser humano. O sea, ¿cómo podemos erradicar la corrupción? Más bien la pregunta es, ¿la corrupción es erradicable? No ¿O es la erradicable. corrupción es parte del comportamiento humano? No es erradicable. Lo que es disminuible a través de sistemas de justicia. Que la impunidad no sea lo que impere, porque realmente lo que permite Sí. la corrupción es la impunidad. La impunidad. Entonces, cuando se dice que el problema es la corrupción, es que en realidad el problema es la impunidad. Pero hay varias cosas aquí, hay varios puntos con lo que tocaron que me gustaría volver a tocar, porque pues hay cosas con las que estoy seriamente de desacuerdo. Primero, yo supongo que lo presentas como una especie de experimento mental nada más, la Sí. idea de, digamos, limitar el voto a ciertas personas, etcétera. claro. No habría forma realmente de determinar un sistema funcional de ¿Quién esa merece forma, ¿no? votar? Exactamente. Solo un paréntesis. La premisa Claro. número 3 del partido inglés es... la premisa número 3 es del partido de meritocracia es solo aquellos con educación y experiencia laboral deberían de poder votar en vez de que sea cualquier persona de 18 o 21 años. Pero como dijo Andrés, o sea, tienes que partir de la premisa de que todos tuvieron acceso a una educación gratuita. De acuerdo, Claro. de acuerdo. O sea, si no, esa ley Se necesita no tiene una ninguna base. validez. Que es ahí De acuerdo. donde también me gustaría tocar ese mismo tema. Si decimos, yo siento que mucha gente que no me representa está tomando las decisiones por mí. Bueno, Sí. esa situación también se arregla con lo mismo, con educación. Claro. Porque la gente que no te representa, el más pobre y el más rico, si los dos tienen un doctorado, Sí. van a poder platicar, van a poder tener una comunicación. Si me La edu- permites, nada más voy a hacer un comentario. Trata de hacer la misma analogía, el mismo análisis que estás haciendo, pero no contra un pobre rico, no contra un educado y un maleducado, sino contra un asesino y un ciudadano funcional. O sea, ¿a qué te refieres? No O sea, lo comprendo. porque un asesino merece votar. Pues es que un asesino no vota. Si está en la cárcel no vota porque perdió sus derechos civiles. Todas las personas que están en la cárcel en México no pueden votar. No, a menos que todavía su juicio no haya comenzado y no hayan perdido sus derechos civiles, pero realmente ¿Y no si- los dejan salir a votar. ¿Y si ya Entonces salió no de la votan. cárcel? Pues si ya sale, mira, es que es importante señalar una cosa. Sí, sabemos la El ley. sistema de justicia está basado en la idea de que las personas son reformadas y son reformables. Sí, claro. Entonces, O sea, tú no partes de la podemos, premisa no de que podemos sales de la decir, cárcel, Premisa no del podemos sistema. decir ahorita, oye, esta persona tiene antecedentes penales, entonces por No ende ya puede no puede votar. regresar a la ciudadanía. Sí, pues mátalo. entonces, O sea, ¿qué estás haciendo? Estás exactamente, excluyendo a la sociedad. Exactamente. Lo que es un Entonces, outcast, sí. claro que una persona, un asesino que ya cumplió su pena, ya la purgó y se supone está reformado, debería poder votar. Sí, claro, Ese pero son es el- suposiciones. Exactamente. Entonces, digo, eso es lo primero. Ahora, ahorita que comentas, por ejemplo, lo de las mujeres. Aquí hay una situación, y digo, esto es otro tema también complejo y ese es un tema también delicado, pero ahorita nos encontramos en una situación de desigualdad que existe de entrada, Sí. que es el concepto tan mencionado del privilegio. Sí. El privilegio existe. Sí. La cosa es cómo se interpreta y qué es. Y mi interpretación del privilegio es la siguiente. Yo simplemente por ser un hombre y un hombre blanco Sí. en México, el trato que yo recibo en todos los lugares a los que yo llego es diferente. Entonces, no es un concepto de que si tú trabajas, lo que trabajaste no te lo mereces. Ese no es el punto. Pero el punto sí se refiere a que el trato que tú recibes en la calle
siempre es diferente. Si tú llegas a un banco, vas a recibir un trato diferente. Sí. Si tú vas caminando por la calle, vas a recibir un trato diferente. Nosotros no sabemos lo que significa siquiera tener miedo de ir caminando en una calle por la noche, tener miedo a ser violado. No tenemos idea de qué significa eso. Claro, no. Vas tú en el metro y tú no tienes miedo de que alguien te agarre una nalga. ¿Me explico? Eso no existe, no pasa por tu O de cabeza. aplicar a un trabajo y ser discriminado. Exactamente. Sí. Entonces, cuando tenemos que tomar todas esas cosas en cuenta, también ahorita, por ejemplo, que dices lo de Microsoft, puedes decir, es algo injusto porque no necesariamente es el mismo mérito. Puede ser, pero la cosa es que a final de cuentas tenemos que, si estamos en una situación de absoluta desigualdad, tenemos tal vez que llegar, digamos, a partir de un sistema desigual para llegar a la igualdad. Sí. Esa es la cosa. No estoy diciendo que esa sea la respuesta. Yo no digo que tengo la respuesta. Yo no lo sé. Solamente estoy intentando poner los elementos que están ahí. Hay una explicación para esta diferencia en el libro de Sapiens. ¿Okay? Hay una explicación histórica de por qué funciona así. Cuando éramos nómadas, o sea, antes de que lográramos aprender, antes de la revolución agrícola, que es el primer capítulo de Sapiens, habla de que había mucha más igualdad entre hombres y mujeres porque todos caminábamos y nuestra comida venía de nueces, animales, plantas, íbamos moviéndonos a todos lados. Una vez que empieza la revolución agrícola, que descubrimos las técnicas y métodos para plantar, te estoy hablando de, pues, tal vez me estoy equivocando, pero cerca de hace 100,000 años, o sea, 120,000 años, cuando empezaron los sapiens. Haz de cuenta que empezamos a plantar. ¿Y qué pasaba? Nos establecimos, empezaron los primeros pueblos y ciudades, y los hombres lograban trabajar claramente más tiempo, más consistentemente, simplemente porque las mujeres se embarazaban y cuidaban a los hijos, y ellas tenían 9 meses, entonces los hombres tenían esa capacidad de continuar trabajando, también por la propensidad física, ¿okay? Músculos más resistentes, trabajar bajo por el la sol. genética. Exacto, trabajar bajo el sol por más tiempo, como que más estabilidad en un trabajo constante. Entonces ahí es donde empezó la historia de la acumulación de riqueza. Y pues riqueza se transmite en poder. O sea, el músculo físico, que es lo que hacía las jerarquías más fuertes en esa época, se tradujo en riqueza material. Entonces más granos, sobrevivían más, se reproducían más, habían más hijos, y empezaban las herencias, ahí no había, y ahí realmente empezaron los sistemas más políticos y cómo protegemos esto y todo. Y transmite eso, multiplica eso, exponencializa eso a través de 100,000 años, y tienes unas intuiciones. O sea, las intuiciones que se van generando a una niña cuando crece, nace y conoce el mundo, sí, parte de la educación de la mamá, que le enseña a ser los valores de la mujer, pero también viene algo que está dentro de ella, o sea, de que todas las mujeres que sobrevivieron en su bloodline, en su línea de sangre, fueron mujeres que lograron sobrevivir por X, Y o Z. Igual para los hombres, todos los hombres que han sobrevivido, de todos los que estamos aquí, y llevas esa herencia genética. Han sobrevivido y se han reproducido exitosamente porque siguieron ciertas reglas de sobrevivir. Se puede reducir a eso. Ahora, hay un brinco en donde ya vemos en las carreras y en las preferencias, pero necesitamos trazar una idea, como un balance desde allá hasta hoy, o sea, de dónde venimos. O sea, un hilo conductor. Exacto, por eso Sapiens se hizo un libro tan famoso. En el 2015 se hizo bestseller global y cambió mucho el panorama porque fue el primer gran libro de Big History entendido por el público. Había Big History antes, pero era todo académico. Y Harari logró traer eso y hacerlo como argumentos más entendidos. Que de hecho quería hablar de este tema, específicamente de la herencia. O sea, que podemos hablar tanto de la herencia genética como la herencia material. Pero, por ejemplo, lo que decías de Caitlyn Jenner, ¿no? Que ahora está en esta situación. ¿Es Caitlyn Jenner? No. Caitlyn Jenner es el papá de... No, perdón. Kylie. Kylie. Yo no sé si es la papá o... Perdóname, la mamá. No sé cómo decirlo. Sí. ¿Cómo Tiene dos mamás. Tiene 2 mamás, ok. Sí. Entonces, ¿Kylie Jenner? Kylie. Okay, Kylie Jenner. Okay. Hablemos de la herencia de Kylie Jenner, ¿ok? La herencia de Kylie Jenner, y me gustaría hacer esta comparación. ¿Dónde hay más mérito? Entiendan lo que entiendan de mérito y denme una respuesta rápida a cada quien. ¿Dónde hay más mérito? Partir de clase media, media baja, y acumular $1 millón de riqueza, o partir de $10 millones y llegar a $1 billón. Es una buena pregunta. Habría que hacer Marcelo. la mate. Habría que definir mérito. Pero a ver, o sea, dentro del contexto de Off the cuff, Kylie Jenner. Mira, Sí, digo, de acuerdo a tu Creo- definición. Mira, From the hip. mi definición es, ahorita el mérito se mide en base a él hizo algo que yo no puedo hacer.
Sí. Pero realmente, ¿qué estás? O sea, ¿de dónde viene el mérito? Es un El mérito mundo. yo creo que viene de algo impuesto sobre nosotros. Para mí, en lo personal, mérito no es hizo $1 millón. ¿Algo A mí- impuesto sobre nosotros? Sí, a mí en lo personal, digo... Es una que expectativa creada externa. Ajá. Para mí el mérito Estoy es... muy de acuerdo. Él tiene paz mental y él es alguien rígido, cumple su palabra, es dueño de su cuerpo y de su mente. Para mí eso es mérito. Uf, ahí estamos Ahora, entrando a Nietzsche, güey. Ahorita claro, vamos a platicar de ese pero eso es mérito para alguien que ya pasó Sí. por una trayectoria y que aprendió a ver el mundo de otra perspectiva. Sí. Entonces el dinero es un medio. Entonces, ¿por qué poner términos como mérito en la mesa cuando es algo descompuesto? O sea, Ok. no es un KPI válido, Sí. en A mi ver, opinión. A ver, Machi. From the hip, Para mí hay respuesta más rápida. ¿Dónde hay más mérito? Sí, off the hip. Para mí hay más mérito clase media lograr $1 millón. Porque una vez que, o sea, es un cliché y el hecho de que sea un cliché es más importante todavía porque dinero llama dinero. Todos saben eso. Claro. Sí, claro. Entonces, es el mismo concepto de Pareto, de ley de Pareto. O sea, un astro, una estrella que tiene más masa, va a jalar más masa. Y esa masa que más jala más masa. Sí, estoy de acuerdo. Igual para un árbol que tiene raíces fuertes, jala más agua, hace más raíces, jala más agua. Es como una exponencialidad, es una espiral hacia arriba. Entonces, para mí, el Fibonacci. brinco, habría que hacer la mate. Pero Sí, claro. para mí el brinco, ¿sí me explico? O sea, Sí, para sí, el sí. brinco... Y en parte estoy de acuerdo contigo. O sea, y por lo mismas cosas. Andrés. Digo, no, es exactamente lo mismo, tan sencillo. Si tienes $10 millones, ya puedes simplemente contratar a todo el personal que te va a ayudar a sacar. Por economía de escala. Cuando empiezas en clase media, pues la mayoría de los trabajos los tienes que hacer tú. Sí. Y lo tienes que empujar hasta que sea rentable y después ya puedas contratar a alguien porque no tienes el presupuesto. Sí, estoy de Entonces es toda la Y hay- diferencia del mundo. Y hay un paréntesis, no sabemos cómo quitar eso. Esto lo dice Jordan Peterson. Él dice, hemos tratado un chorro de formas de mover dinero, como el jueguito de Monopoly. Sí. Los que han jugado Monopoly, ¿cómo se dice Monopoly en español? Monopoly Igual igual. Monopoly. Sí. Ah, bueno. El juego de Monopolio. Monopoly, pues sí, Monopolio, siempre acaba el dinero en las manos de uno. Sí, claro. Y es una cosa bien sencilla, pero no sabemos cómo quitar eso. Hemos tratado de redistribuir y hacer y quitar y mover. Se gira y acaban las mismas Sí, manos. que quiero- eso es algo que que no quiero hay. hacer un El que resuelva eso va a Ahí, ser muy importante. sí, en que el quiero mundo. hacer un comentario y después redireccionar sobre algo que platicaron los tres. O sea, primero es algo que comentó Marcelo que me gustó mucho, que es esto de que cómo definimos mérito y es una opinión tan personal, ¿no? O sea, pudiéramos llegar a un consenso, pero a lo mejor sería un común denominador mediocre, donde todo el mundo está de acuerdo con el mínimo valor definido para la palabra mérito, pero realmente lo que cada uno juzga como mérito es algo muy particular. Como dijiste, para mí mérito es una persona que alcanza paz mental o bienestar o espiritualidad. O sea, que eso es un mérito que tú juzgas como personal. Y algo bien interesante que lo dice Lacan es, el deseo es el deseo del otro. ¿Por qué? O sea, es algo bien interesante que es, nosotros somos la medida de todas las cosas. El ser humano es la medida de todas las cosas. Imagínate que tú vas por el mundo y tú eres la regla. Es una regla física que usas para medir el universo que te rodea. Exacto. Tú solo eres capaz de entender el universo a través de tu capacidad de medición, entonces a través de contraste, ¿no? De tus sentidos, Entonces el sí. hecho de que el deseo sea el deseo del otro es, a lo mejor yo no estoy tan seguro de mi deseo, pero la sociedad impone un deseo sobre mí, entonces yo deseo lo que la sociedad desee que yo deseo. Entonces eso es decir, el deseo siempre es el deseo del otro. Entonces el mérito, el celebritismo, la acumulación de riquezas, está bien raro trazar el límite entre qué tanto es un deseo personal y qué tanto es un deseo impuesto por la sociedad. Sí. Porque se acumula esta noción de, este es el éxito, entonces tú deberías de desear el éxito, porque nosotros definimos lo que es el éxito. Que sería también como digamos, la base del consumismo. ¿Por Sí. qué deseamos todas las cosas Claro, materiales por que en- deseamos? por ¿no? envidia. Porque O- alguien más lo tiene, alguien más tiene un nuevo iPhone Por o lo contraste. que sea. ¿no? Creo, ayer vi Zeitgeist y creo que lo que acaba de decir Diego, digo, obviamente es como que la premisa principal del documental, Sí. como que monkey do as monkey sees, ¿no? Sí, claro. Pero ahora, digo, bueno, Yo les tengo... ¿puedo? sí, claro, adelante. Les tengo una idea sobre este tema del deseo. A ver. Es un filósofo alemán que se llama Harry Frankfurt, ¿ok? Y él trató de resolver el problema del libre arbitrio, ¿no? Sí. Libre arbitrio. Entonces él, free will. Y él decía, There's sí, no free will. Exacto. Él dice que sí hay free will. Él hace una distinción, ¿ok? Él dice que sí, los animales y los hombres, o sea, las personas, tienen deseos, ¿no? Sí. Todos tenemos deseos, A, B, C, lo que sea. Ahora él dice, las personas tienen un tipo de deseo especial que se llama deseo de segunda orden, ¿ok? Claro. Un deseo de segunda orden es un deseo de un deseo. Claro. Un ejemplo súper clásico es, yo quiero ser el tipo de persona que se alimenta mejor, ¿ok?
Entonces, es un deseo de un deseo, ¿ok? Entonces, los animales no tienen metadeseos, que son deseos de segunda orden. Los animales tienen eso, ¿ok? Y él dice, dentro de las personas, está un poco complicado lo que dice. Él dice que no todas las personas son libres. Él dice, todas las personas tienen deseos de segunda orden, pero las personas que son libres son solamente aquellas personas que tienen un deseo de segunda orden especial, que se llama una volición de segunda orden, ¿ok? La volición de segunda orden es aquel deseo de segunda orden que se transforma en tu voluntad. The second order desire that becomes your will. Entonces, cuando tienes un deseo de segunda orden y lo transformas en tu realidad, ahí es cuando eres libre. Porque haz de cuenta que si tú te levantas en las mañanas y tienes un deseo de segunda orden, pero sigues con tu vida de una manera lineal, no tienes como, o sea, no eres libre. Realmente libre. Claro. Ahora, el tema, me acordé por lo que dijiste, que ahora hay que tener mucho cuidado y pensar realmente si ese deseo de segunda orden es tuyo o, si es o te lo pasaron. Sí, claro. Eso para mí, por eso hay mucho debate, hay 1000 doctorados escritos sobre esta tesis, pero él cambió la forma en la que vemos la percepción de free lo que will. es el deseo. Entonces, introspección, realmente sentarte a trabajar personalmente, encontrar los bias, encontrar las formas que te han tratado de manipular o pensar y a través de trabajo puro decir, esto es realmente mío, entonces va o no va. Y transformar eso en tu voluntad, eso por lo menos para Harry Frankfurt es lo que es un... Creo que el deseo de segunda orden tal vez sea como que una manifestación de la memética. Voy a explicar. Como Richard Dawkins habla del meme, que él coinó el término de un meme. ¿A qué te refieres con memética? Existen los genes y existen los memes. Básicamente. Pero suena, sí, hay que tener así cuidado. como suena. Mucho cuidado. Sí. Ahora, un meme es como un tool, un survival tool. Algo que usamos para sobrevivir y que está en nuestro sistema nervioso, como dice Peterson también. O sea, es tan antiguo y tiene tantos millones de años manifestándose en una sociedad que es parte de nosotros y no lo podemos ignorar. O sea, así nos comportamos. Entonces, un deseo de segunda orden no simplemente es memética aplicada a tu modus operandi diario. Es una pregunta que te hago. A tu motivación de vida. Porque esto es muy cierto. O sea, el chango hace lo que el chango ve. A ver, una definición rápida de memética. Memética es... Un meme es una herramienta que utilizas para tanto como cuando hablas con una persona e interactúas con alguien, pero lo no está en tu imitas. sangre. No. Está en el sistema. Memética es es parte- algo subjetivo. Que O sea, aprendes. La algo que aprendes. memética yo la entiendo más bien como el uso de estos símbolos que son común denominadores de la expectativa humana o del deseo humano. Como herramientas, dijiste. Como una herramienta. Entonces Sí. esto, no, o sea, lo aprendes. Por observación, por imitación, lo Sí, aprendes. Sí, pero no esa es es genético. intuición. Sí, pero no es genético. por eso no es genético. Mira, a lo mejor hay algo... Por intuición. porque Es que ahí te va. no es genético, pero es memético. Tiene Sí. su propia Sí, categoría. es que ahí te va. O sea, no puedes decir que el ser humano es solo lo físico, tangible, cualitativo. O sea, porque si fuéramos solo físicos, tangibles y cualitativos, espérate, seríamos mucho más parecidos a los animales. Lo que nos hace únicos, a mi entender, es nuestra capacidad de subjetividad. Ahí estás metido. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero la gran mayoría de la comunidad científica y filosófica están en un... para mí es bien difícil entenderlo, y lo he estudiado, pero se llama fisicalismo. Sí. Es una teoría de mente, es una filosofía de mente, Sí. que todo es físico. Sí. Absolutamente todo puede ser reducido a la física. Eso tumba Mira, la idea de mira, Descartes que de mira, dualismo. pero- El dualismo es que hay mental te y la hay compro, físico. Te la compro simplemente, o sea, yo creo que la psique humana, digamos que, lo voy a tratar de super simplificar, ¿ok? Ok. Vamos a decir que el ser humano tiene dos componentes, Sí. tangible e intangible. Para mí, el tangible es todo lo físico medible y está la parte tangible que es Intangible. el intangible, que es el pensamiento, ¿ok? Ok, sí. Que dijeras, o sea, pues, como lo que me Consciousness. preguntaste, sí, o sea, ¿cómo puedes probar que las otras personas tienen mentes? ¿Sabes? O sea, Exactamente. que para mí, entonces vamos a decirlo así, Eso es la epistemología de la mente. el ser humano tiene Sí. esos dos ángulos, tiene el ángulo tangible y el ángulo intangible, todo lo que puedes medir. Inclusive pudieras hablar del lenguaje, de la subjetividad del lenguaje como algo cuantitativo porque son vibraciones sonoras, ¿ok? Pero el pensamiento abstracto, subjetivo, o sea, la capacidad racional, o sea, cuando te callas, haces meditación y eso que sigue sucediendo dentro de tu ser, para mí no es cuantitativo, porque no lo puedo tangibilizar. O sea, lo puedes tangibilizar si hablas de ello, pero si está sucediendo solo en tu proceso racional interno, ¿es tangible para los demás o es tangible de cualquier manera? O sea, si tú pones un escáner o un electrocardiograma, Una lo que idea, sea, o sea, ¿una idea es tangible? ¿La idea es tangible? No, hasta que no hablas de ella. Cuando hablas de la idea se vuelve tangible porque se vuelve sonido y se materializa en el mundo y empieza a cambiar la realidad. Pero antes de eso sigue siendo incuantificable, ¿no?
Entonces, entendiendo el ser humano como esos dos lados de la moneda, o sea, el tangible y el intangible. Okay. Es un dualismo cartesiano. Sí, pero ahí está mi punto, de que eso es lo que conforma el ser humano. O sea, y creo que hablando de la memética, la memética probablemente es cómo nosotros usamos esos símbolos que son común denominadores para los demás, que son inmediatos, y no creo que sea algo nuevo. O sea, hoy la memética tiene el poder que tiene los memes y estas plataformas de comunicación por el internet, porque todo se propaga demasiado rápido, se multiplica de manera experiencial, pero siempre ha existido el simbolismo. O sea, siempre hemos encontrado símbolos como común denominadores. El sol siempre ha sido el símbolo que es nuestro refugio universal del Padre, donde a la tribu que vayas, a la cultura que vayas, a la geografía que visites, ese símbolo siempre ha existido. Entonces, tú pudieras argumentar que ese lado incuantificable del ser humano es tan fundamental para la definición de lo que es un ser humano como su lado cuantificable, que es todo lo demás que medimos, entendemos y percibimos y tocamos y sentimos en el día a día. A mí me parece que es más importante, de hecho, es lo que te hace ser humano. Es lo que te diferencia de un animal. Claro. A mi entender también. Sí, porque un animal también tiene un corazón, también tiene un cerebro. Claro. O sea, somos, de hecho... No estoy seguro de la diferencia, pero la diferencia genética entre nosotros y un chimpancé es mínima. Sí, es muy poca. Entonces, sí. digamos que esa sería la gran diferencia, es eso que no es cuantificable, nuestra conciencia, lo que tal vez incluso podemos llegar a denominar como el alma, ¿verdad? Sí. Tratando de reconectar el tema con el punto original que estábamos haciendo, empezamos hablando un poco de meritocracia, después fuimos a hablar de populismo. Me gustaría tocar un poco el tema de corrupción ahorita más adelante, pero solo para cerrar este punto, porque creo que nos clavamos un poco como en el individuo y antes estábamos hablando de los sistemas. Deseos, Hay una frase en psicología que se me hace bien bonita, que es el ser humano está atrapado en un espejismo, en un dilema de espejismo, ¿no? O sea, como si tuviera un espejo frente a otro espejo, porque, o sea, tú desde el punto de vista individual tratas de entender el contexto humano, los sistemas, este deseo impuesto por los demás y todo, y no encuentras muchas respuestas. O sea, encuentras pues fallas, problemas, ¿sabes? Incongruencias, ¿sabes? O sea, cosas que no funcionan. Asimetrías. Entonces, cuando ves hacia afuera. Pero luego el problema es cuando tratas de ver hacia adentro, también encuentras fallas, incongruencias y asimetrías. Entonces, hay algo bien interesante que habla de la psicología como este falso espejismo o este dilema del espejismo, porque tú dices, el contexto nos crea, la comunidad nos define, el ámbito en el que me crearon o mi familia determinó mi manera de comportarme, y encuentras una serie de problemas para justificar esa causa. Y luego por otro lado dices, no, voltea a ver hacia adentro, tu genética, tu forma de ser, tu criterio, tu racionalidad, y también encuentras de que eso no me hace lo que soy. Lo extraño es eso, que esos dos reflejos es en donde existe nuestra percepción de la realidad, ¿no? Sí. Entonces ahí me gustaría tratar de volver a conectar, hablando del individuo y hablando del contexto, cómo funciona el ser humano con la corrupción. La corrupción es parte natural del ser humano, y cómo la corrupción está conectada con por qué no funciona la meritocracia, por qué no funciona el populismo, por qué no funciona la democracia. O sea, al entender de ustedes, ¿eso es una falla humana y por eso los sistemas políticos no funcionan? Digo, bueno. Yo no conozco... para mí es una pregunta central, principalmente en Latinoamérica. Eso es algo que nos ha... ya históricamente empezamos con desventaja por los temas de las revoluciones, pues somos sociedades más nuevas. Exactamente, más nuevas. Y encima de eso todavía tenemos, claro, tal vez una consecuencia de ser más nuevos, que tengamos un poco más de corrupción, no se nos ha ocurrido. Pero te quería preguntar antes si conoces algún intelectual mexicano, latinoamericano, que haya dedicado la gran parte de su obra de vida a trabajar en resolver el problema de la corrupción. Pues es que no, o sea, la verdad es que el problema de la corrupción, como comento, se hace a través de la creación de instituciones y el aseguramiento de la justicia, y que no haya impunidad. O sea, no es tampoco un concepto súper complejo. A final de cuentas podemos ver, y aquí es donde también me gustaría señalar, cuando se habla de que vamos a poner las cosas en términos reales, no hay que hablar de utopías, etcétera. Claro. Digo, no dejan que suba la solución. Pero es importante. El sistema, por ejemplo, o sea, el concepto de una democracia, de una democracia social, digamos, es el concepto a final de cuentas que se utiliza en Escandinavia. Sí. Y funciona. Claro. Es decir, existe el concepto de que todos tienen derecho a una educación universitaria. Sí. Existe el concepto de que todos tienen acceso a servicios de salud, y digo, claro, se hace a través de una carga de impuestos grande, ¿no? Sí, claro.
Pero, Sí. digo, si podemos, Funciona, si ¿no? volteamos, o sea, funciona, no solamente funciona, sino que si vemos los índices de felicidad de todos los países, esos son los países más felices. De acuerdo. Entonces, realmente los países, o sea, esos sistemas ya funcionan. Lo que pasa es que están lejos y no todo el mundo los voltea a ver. Claro. Pero ya están ahí. Muchas soluciones ya están ahí. Entonces, Claro, está el argumento del tamaño. lo Quiero único- quiero el contar una tamaño del historia. país. Voy a hacer una anécdota porque se me hace súper importante el punto. Y es una anécdota real, ¿no? O sea, acaba de pasar. Nosotros hace 2 semanas estuvimos fuimos a Londres, fuimos a Dublín y luego fuimos a Belfast, ¿no? Y estábamos en Belfast, Irlanda del Norte. O sea, no es una utopía para nada. Pero pues sí es un país de primer mundo. O sea, está dentro de Gran Bretaña, está desarrollado, lo que sea. Y llevábamos unos amigos de Brasil, ¿no? Unos primos de Brasil. Y para todos estaban sorprendidos de que, oye, no manches, que todo funciona. O sea, vas al metro a cambiar un ticket de metro y te regresa tu dinero en 3 segundos. no lo puedo O sea, creer ¿cómo que funciona De que la las felicidad. calles están limpias, hay seguridad. Y luego estábamos haciendo una visita de Game of Thrones, visitando unos sites históricos de Winterfell. Y estábamos en un parque y de repente uno de mis primos me dice de que, oye, déjame, me voy a sordear tantito el grupo, me voy a separar un poquito del grupo porque voy a hacer pipí en el bosque. Voy al baño, sí. Y yo me puse a pensar de que Sí, ahí. por eso no funciona en Latinoamérica. Sí, claro. O sea, porque hay reglas y tú decides que las reglas no aplican para ti. Pero es que no es ahí es donde nos regresamos. No es que, o sea, decides, una cosa es que lo decides, pero lo decides sabiendo que no va a haber un castigo. Que no va Y a es haber aquí una donde está la cosa. Nosotros no somos, o sea, sí somos personas naturales, o sea, los seres humanos somos corruptos, pero hubo un comentario, o sea, somos corruptos por naturaleza, pero sí, o sea, si nos atenemos a un sistema Claro. en el que todos acordamos como contrato social, Claro. que tenemos que para que funcione la sociedad vamos a seguir estas reglas, funciona. Sí. Y vamos a poner nada más un ejemplo tan sencillo. Nosotros estamos aquí ahorita en Monterrey, Nuevo León, y una de las cosas comunes de ir a Monterrey Sí. es ir a McAllen, Claro. cruzar a Estados Unidos, a Texas. Cierto. ¿Cuántas personas tiran basura aquí? Vivimos en Monterrey, es la ciudad más contaminada de México. claro. ¿Ok? Todos ¿Cuántas saben personas eso. tiran Sí. basura aquí y cruzando la frontera no lo hacen? Ya. Claro, Y, claro. Es una doble moralidad, y la güey. cosa sería, ¿somos más corruptos o menos corruptos? No. La cosa es que allá sí tenemos miedo de una consecuencia. represalia. Ahí sí. Sí, Entonces- hay hay consecuencias. consecuencias. Me Entonces- gustaría simplificarlo a no podemos cambiar lo que estamos dispuestos a tolerar, simplemente. Sí. Sí. Exacto. sí. Simplemente. Por Sí. eso los pensadores En utópicos, Singapur, güey. y Diego Sí, ya hay, tiene hay- experiencia. hay una historia, o sea, yo trabajé mucho tiempo con el Ah, gobierno sí, de está Singapur buenísimo. y es bien extraño, o sea, Singapur es una isla, ¿no? Y está conformada 50% locales y 50% extranjeros. Hay muy pocos Singaporeans, o sea, gente nacida con el pasaporte de Singapur que tiene un valor enorme, una calidad de vida altísima, es de los lugares más caros del mundo para vivir, de las rentas por metro cuadrado más caras del mundo y de los países con menor índice de corrupción, de violencia, de drogadicción, adicciones en general, o sea, está muy cerca de una utopía, pero por lo que tú dices, o sea, hay una accountability enorme, o sea, tú eres responsable de tus actos, a nosotros nos tocó, o sea, a mí me tocó, Nada más hay que considerar el tamaño. Acuérdense obvio, las obvio, magnitudes. pero de nuevo, Son pero muchas cosas. eso también se El logra a través tamaño. de la segregación de los sistemas de administración. Es una palabra que no se ha mencionado, que es la descentralización del poder. Exactamente. Y para mí es o sea, esencial. vamos a usar este ejemplo, ¿no? O sea, Para Singapur tiene 5 millones de corrupción. habitantes, no es una isla, es una península, pero está aislada, por decirlo así. Pero a mí me tocó en lo personal, a mí me tocó de tercer nivel, o sea, no una persona directa, pero una persona que trabajaba con un cliente mío, que era un parlamentar de Singapur, que recibió pena de muerte porque recibió una bicicleta de regalo de un proveedor. O sea, es que, y siento que... Sí, el o sea, principio es absoluto. claro, o sea, y no es arbitrario, Sí, o sea, es objetivo. la corrupción es corrupción y la corrupción tiene una punición invariablemente que hace $1 trillón o una menta, ¿sabes? Sí, claro. Y aparte, o sea, me gustaría hablar de la palabra corrupción en sí, y ahorita que estabas platicando no sé por qué me despertó la palabra. O sea, corrupción habla de corromper, ¿no? Y en inglés sería la palabra decay, como de Decadencia. decadencia, ¿no? Sí. Y está bien interesante porque, o sea, si te pones a pensar y de un punto de vista casi medio filosófico, medio psicológico, está el principio de entropía. El universo tiende al caos. Tal vez la corrupción es parte de calor nuestro absoluto. DNA para que el universo siga tendiendo al caos, porque nosotros corrompemos los sistemas. O sea, es como si nosotros tuviéramos una parte ácida en nuestro DNA que necesita deshacer el progreso o, Digo, necesita desorganizar el universo. Andrés, Porque aparte... como una que nos dijo Botello, que era de que se puede ver la corrupción como que
lo que se vale, vale. Si no te cachan, vale, y ganas y sales. Que digo, eso es lo que pasa aquí. Es- La cosa es, sí, es lo no que te pasa en casi cachan. todos los Y países si te de cachan, Latinoamérica. no pasa nada. Si te sales con la tuya, sales con la tuya, güey. Y ahí está lo de impunidad. Pero se me hace bien cañón. Es que eso es verdaderamente el problema de la corrupción. Digo, ahorita que dices que somos, digamos, seres de entropía. Digo, a final Sí. de cuentas, o sea, somos Hacemos lo animales que se salvajes puede. que nosotros mismos nos hemos impuesto un sistema de domesticación. Claro. O sea, nosotros mismos hemos dicho, ¿sabes qué? La guerra no nos funciona. Hay que comportarnos como humanos. Exactamente, como Homo sapiens. Como ciudadanos. ¿Qué es un No, humano? digo, Vamos a Pero ese es el definir problema. y luego, sí. Pero ¿sabes qué? O sea, eso es Dios. A ver, o sea, y discúlpenme un segundo, ¿no? Y Dios, o sea, saben que soy ¿Qué más eres? ateo que todo lo demás. Claro. Pero eso es Dios. O sea, Dios es esa figura que nosotros inventamos. El castigo. Para tener un criterio de comparación. O sea, nosotros necesitamos, o sea, nosotros acumulamos durante años historias de valentía y galardón y comportamiento y valor, esta norma superior del comportamiento humano. Y digo, no sé si Nietzsche estaría completamente de acuerdo o desacuerdo, que a lo mejor se pervirtió la idea, pero el simbolismo era muy funcional. O sea, era muy práctica la idea de tener, oye, y si en lugar de estar diciéndole a todo el mundo cómo se debería de comportar, cuál es la norma, cuál es el comportamiento, ¿por qué no creamos una historia universal? Un ejemplo. De el ser humano perfecto que se comporta bajo todas las reglas y su comportamiento es ejemplar para que él funcione como la estructura mental que va a guiar el comportamiento de toda la humanidad. Esa y es la ¡pum! Aparece Dios. Esa es la forma en la que Peterson ve a Dios. O sea, cuando le preguntan a Peterson, ¿existe Dios, sí o no? Él dice, sí existe Dios. Simbólicamente. Pero para él dice que, ¿qué es Dios? Dios es un ideal, ¿ok? Entonces él dice, cuando hay historias de valor, historias de éxito, historias de triunfo, en una ciudad se hacen los héroes, se hace un héroe. Entonces, cuando juntas 10,000, 20,000 héroes en diferentes ciudades, se hace como que el ideal del héroe. Y cuando juntas 40,000, 100,000 abstracciones del héroe en 1,000,000 de diferentes ciudades, se hace la abstracción de la abstracción y se hace Dios. Claro. Eso es. Pero ayer volvemos al tema de la verdad. Hay verdades ontológicas, que es, por ejemplo, este micrófono está aquí. Es una verdad ontológica. Y hay una verdad que es posible, que es la verdad que dice Peterson, Sí. que es una forma de ver a Dios. Es una verdad, sí, es una verdad, pero no la puedo agarrar. No es una verdad ontológica. Pero quiero dar la oportunidad tanto a los dos Marcelos, a Marcelo y a Andrés Claro, Marcelo, que hablen de corrupción. O sea, de su entendimiento de la corrupción en la sociedad moderna, o algo que conlleva el comportamiento humano, o es algo que ahorita se está maximizando, o que simplemente está amplificado por la carencia de la impunidad. O sea, ¿cuál es tu interpretación? No, más del bien tema? por la exacerbación de la impunidad. Sería que está exacerbada también la corrupción. Como comento, digo, yo no tengo realmente tanto que aportar a eso porque para mí, o sea, creo que ya dije lo que tenía que decir en términos de que la corrupción se acaba con la creación de instituciones de justicia que funcionen. Sí. Y las instituciones de justicia se hacen a través de un reglamento complejo, pero o sea, bien reglamentada una institución de justicia y bien nombradas las personas que van a encabezar estas instituciones de justicia. Es que para mí ahí está la fragilidad del sistema. O sea, si la corrupción es una característica innata del comportamiento humano y los sistemas dependen del criterio humano, nunca vamos a controlar la corrupción. No, o sea, no, si la ese controlamos, es el no poder. se erradica, que fue lo que comenté al Sí, sí, principio. sí. No se erradica, pero digo, vamos a ver a Islandia. Islandia tiene menos de 5% de corrupción. O sea, es posible, se puede hacer, ¿me explico? O sea, la cosa es, digo, hay que salirnos nada más del entorno en el que nos encontramos y voltear a ver afuera y decir, mira, ya hay sistemas Se que puede. funcionan. Sí, claro. ¿Por qué razón nosotros seguimos peleándonos aquí por una política u otra, etcétera, cuando ya hemos visto que hay cosas que funcionan? No quiere decir que allá es una utopía y todo está perfecto. No, para nada. Hay nuevos problemas que surgen, pero la cosa es que si ya tienes este problema ahorita, arreglas este y luego cuando surge el nuevo, ya ves una solución. Voy a buscar para el próximo episodio, me voy a tener de tarea una correlación entre la lista de países, número de población, qué tantos tienen, claro, ubicación geográfica y qué porcentaje de corrupción. Claro. ¿Me explico? O sea, porque agárrate tu tesis, a Rusia, o sea, agárrate a tu Brasil, tesis es el problema de la centralización. de la descentralización de poder. Yo Sí. creo que por eso Estados Unidos es una de las causas mayores por la cual Estados Unidos está tan avanzado. Claro, la colonización de Inglaterra, todos los grandes pensadores de la Segunda Guerra Mundial que acabaron con el poder los gringos, pero la descentralización y las leyes que funcionan por estado, que cada estado tiene mucha Los estados tienen más autonomía. ¿Por qué digo esto? Porque otra característica del ser humano que estábamos hablando es que somos increíblemente diversos, somos muy diferentes. Por ejemplo, tomamos un país como Brasil. Las personas del sur de Brasil y del top norte de Brasil casi ni se entienden y hablan portugués, ¿me explico? Sí. Y la forma en la que se ven y la que se escuchan y todo, hay mucha variedad. Entonces tomas
muestreos del mundo, somos muy diferentes. Entonces, no hace sentido que una cabeza rija las leyes, las formas de ver el mundo, las formas de pensar, de actuar, las leyes de todo un país de 200, pues como México, 130 millones de habitantes, o Brasil, 200 millones. Y más que una cabeza tome control de todo eso y que rija todo eso, que se corrompa como el humano tiende a corromperse. Claro. Porque, por ejemplo, en Inglaterra está la reina y está la realeza. Eso le quita el poder a los que tienen puestos públicos de tratar de fingir ser realeza, como Trump, Obama, ellos, parte de su papel es fungir como una realeza. Entonces, yo no veo que hayan sistemas implementados dentro de la política de gente, y en muchos lados, de gente que se dedique a hacer ese tipo de estudios. Que sea una figura... o sea, muchos tienden a hacer estudios como consultores políticos o como, menos que eso, comentaristas políticos que hablan de temas más de esta naturaleza que estamos hablando nosotros. De, oye, cuestionar, ¿el presidente debería tener ese tipo de poder y ese tipo de influencia? Claro. Entonces yo creo que eso es parte de, si tú Andrés dices, se tienen que implementar funciones que realmente sirvan para instituciones que realmente sirvan. Sí. Yo diría que un buen primer paso sería implementar la ciencia correcta y sistemas correctos dentro de eso. Pero una pregunta, Marcelo. Filósofos, más que nada. ¿Cómo crees? O sea, ¿tú crees que existe? Más bien es como una aseveración y me gustaría que me la rebatieras. Yo creo que hay una relación directa entre la necesidad humana que tenemos ahorita de consumo de entretenimiento y el hecho de que los gobiernos se transformaron, en lugar de servidores públicos, a figuras públicas. Ajá. Ok. ¿Sabes? Ese es un problema. Porque, y figuras públicas conlleva el entretenimiento. Sí. Pero el problema es que confundimos, o sea, ¿en qué momento dejaron de ser servidores públicos asignados como representantes del pueblo y de la comunidad? Por nosotros, ¿sabes? Escogidos por nosotros, servidores públicos. Porque servidor es una palabra... O sea, de ponerte en tu lugar. O sea, servidor debería ser de... A ver, por ejemplo, si yo me comprometo a un cargo público, voy a ser servidor público, yo me comprometo a esas metas y si no logro esas metas, mátenme. Sí. ¿Ok? Pero ahora es diferente. Ahora se volvió el payaso del pueblo. O sea, se volvió realmente un bufón de pueblo. Hubo un medium shift. ¿Qué pasó? Empezó todo este boom de la televisión en los 60, 70 y en adelante. Y ahorita... sigue el mismo boom, solamente en diferentes televisiones, en diferentes pantallas, que son el celular. Sí, claro. Pero yo creo que desde ahí se empezaron a idolatrar a los políticos como figuras públicas, desde Nixon en adelante. ¿Pero los idolatramos o ellos mismos usaron el medio como una forma de crear atención, de captar atención? Fue algo que sucedió. Porque no creo que los idolatremos. Cambió el idioma que hablamos. Antes hablamos un idioma más de retórica y escrito. Antes leíamos muchísimo. Entonces, ahorita como cambió el medio principal, el que dicta la narrativa del globo, ahorita estamos hablando otro idioma. Ya no hablamos el mismo idioma que hace 20 años. Ahorita el idioma que hablamos es más como emocional, más basado en entretenimiento. Claro. Es que ahí es donde... Y eso cambia el funcionamiento del ser humano. Pero es que ahí para mí o sea, ahí acabas de señalar algo importante, lo emocional. La mayoría de las personas no toman decisiones políticas de por quién van a votar en razón de una agenda, claro, de decir esto es lo más importante. Muchas veces no tienen ni el tiempo. En realidad, si eres una madre soltera y tienes 3 hijos y los tienes que mantener, tienes 2 trabajos, no tienes ni siquiera tiempo de existir. Entonces, olvídate que puedan ocuparse de eso. Entonces, normalmente terminas tomando una decisión en razón de cómo me hace sentir un político. Me da confianza esta persona. Me hace, o simplemente sus ideas suenan más o menos, pero no tengo tampoco el tiempo de informarme si esa idea que presentó no tiene sentido porque el presupuesto no puede alcanzar o porque no esté de acuerdo a la realidad empírica de nuestro país, cualquier cosa. Entonces, la cosa nada más es, yo creo que tiene mucho que ver también con que las decisiones que tomamos son altamente emocionales. Claro. Y ahí es donde también hay un problema, porque pues... ¿Qué es lo que pasó con Donald Trump, por ejemplo? Pudo, digamos, harness la molestia de la molestia colectiva, sí, incluso con el concepto de la distribución de riqueza. Es extraño que lo haya podido hacer alguien que se proclama ser un billonario, pero ese es otro boleto, ¿no? Y ser él el elite. O sea, me encantó cómo se ofendió porque empezaron a hablar de la elite. Y dijo, yo soy más elite que la elite. Sí. Sí, se supone que eras populista. Se te olvidó tu personaje. Sí, you're a character. Sí. Como Cambridge Analytica. Cambridge Analytica, digo, nada más un paréntesis agregando, estoy de acuerdo en lo que tú dices. Cambridge Analytica se vio, los entrevistaron y todo, y lo que hacían ellos era appeal to the emotion.
se metieron al cerebro más antiguo, al lizard brain, y es en donde se toman, y es lo que hace Facebook, es lo que hace Amazon. Se van por las compras y los votos se hacen con la emoción. Eso es ventas. Si logras captivar, porque los impulsos nacen del lado emocional, no del lado racional. Sí, claro. Entonces ahí son está el mucho problema. más fuertes. ¿Y cuál es la solución? Para mí es educación. Volvemos a la educación. Ahí tiene que estar la atención de todos los gobiernos. Sí. Pero al mismo tiempo es como que ¿cómo se le llama? Es una paradoja, porque pues volviendo a lo de perpetuar el poder, si el único objetivo del poder es perpetuar su poder, ¿por qué el poder va a ayudar a las personas a liberarse? Nunca va a ser en su agenda, nunca va a estar en su Pero agenda es que real. es ahí Ese donde, es el tema. ahí es donde la Nosotros población, tenemos que hacer eso. pero es que esa es Por la eso cosa. estamos haciendo esto. Esa es la razón, es que la población es la que le tiene que exigir a su gobierno. Y es Exactamente. ahí donde tiene cada quien la obligación, en el pacto social, de estar informado de lo que sucede en su país. Claro. Entonces, y claro, los tamaños importan y los niveles de educación importan, pero de nuevo, o Hay sea, soluciones para eso. ya Sí. existen los países que han logrado avances que aquí no podemos ni soñar todavía. Claro. Pero Entonces, suenan existen. utópicos, A pero- ver, Andrés, ¿la población le quiere exigir al gobierno? Eso también es una pregunta. O sea, Digo, dices, la población le tiene que exigir al gobierno, pero la población Tienen quiere el- hacerlo. Lo acabas de ver Tienen- ahorita. Tienen el deseo de segunda No, orden. no, por eso. Exactamente, Yo no ¿no? creo. Yo tampoco creo. Yo no creo. No, pero a ver, Solo tienen- pero Bueno. no creo que sea ese deseo de segunda orden. La cosa es la siguiente. Maslow, es Maslow, o sea, la Ah, neta. exactamente. Yo creo Ajá. que es eso, pero el ejemplo de la mamá que tú dijiste, imagínate, soy mamá soltera de 3 hijos, tengo 2 empleos. O sea, mi prioridad número 1, 2, 3, 4 y 5 me ahoga. No me da la vida para satisfacer mis necesidades. Y ellas, o sea, hay un abismo tan grande entre esperar un resultado del sistema político para mejorar su calidad de vida que les suena más fácil ganarse la lotería o rezarle a Dios, güey. Pero hay cosas importantes aquí, lo acabamos de ver en la elección de ahorita. Sí. La exigencia está ahí. Mira la diferencia en el cambio del mapa político. O sea, la supieron O canalizar. sea, es Están importante. conformes. Sí, la Hubo un supieron voto de canalizar. castigo. Andrés, no es exigencia, es ira. Bueno, sigue siendo algo emocional, lo puedo Sigue siendo entender. una exigencia, pero sigue siendo exigencia porque hay una respuesta directa a lo que pasó durante los 6 años anteriores. Sí. Se O sea, tardó. la respuesta es directa. Y dices, oye, se tardaron. Bueno, es que es como funciona una democracia hasta ahorita. Claro. Y la cosa es, lo que hicieron fue hacer uso de su poder en su momento. ¿Cuál fue su poder? Su voto. Claro. Entonces, ¿qué fue lo que ejercieron? Un voto de castigo. Lo Ira, estamos viendo ahorita. Punición, lo que sea, pero estoy de acuerdo contigo que sigue siendo una demanda. O sea, sigue siendo una... Hay una demanda de un cambio. Sí, hay una carencia libidinal. O sea, hay algo de que a mí algo me hace falta y yo entiendo esa falta y yo encuentro... Es más, el puro hecho de que les hayan preguntado su opinión, probablemente nunca lo habían hecho. Pero O sea, de verdad creen que es una demanda. Yo creo que viene sí. de otro lado. No, pero- Yo una creo que demanda. sí. Ahorita va. Yo creo que Yo sí. creo que sí es un tipo de demanda porque simplemente... Bueno, no es una demanda Es que de... define demanda. Es lo que te iba a porque- decir. Tú Ajá. define demanda Una mejor. necesidad. O sea, defíndeme una demanda porque si tú dices que para ti no es demanda, ¿por qué no lo sería? Pero a ver, está demanda como necesidad y está demanda como yo hago una acción para demandar algo. No. Es muy No, diferente. demanda es carencia. O sea, demanda es necesidad. Demanda es, o sea, todo el mundo tiene un agujero, tienes un agujero dentro de ti. Todo el mundo lo tiene, ¿no? Y de hecho creo que conectando un poquito con lo que decía Mateus antes, de lo importante de tener esa introspección. O sea, lo importante es tener ese pensamiento crítico interno. O sea, todo ser humano funciona con esa carencia. Vamos a decirlo así, ese agujero que tienes dentro de ti, la necesidad de llenarlo es lo que te hace estar vivo. O sea, en el momento que tú pierdes el deseo de llenar ese agujero, piensas en el suicidio. ¿Por qué? Porque o lo ves completamente inalcanzable, pero así, o sea, o ya no deseas nada. lo abandonaste o ya no deseas nada. O sea, de hecho, o sea, mucha gente, o sea, cuando se habla de suicidio, a lo mejor pudiera ser otro tema, hablar de la depresión y suicidio, que ahorita está tan de moda, sobre todo entre celebrities, que desconectamos la idea del éxito con la felicidad. Pero creo que, o sea, ese de dónde viene la demanda es esa entender el hecho de que algo te falta. Pero hacerte cargo de tu deseo, hacerte cargo de tu necesidad, hay muy poca gente que llega a ese nivel de introspección, de decir, yo me voy a hacer cargo de mi deseo. Y todavía más difícil todavía es, yo me voy a hacer cargo del deseo de los otros. Yo me voy a hacer cargo de tu deseo. Yo me voy a hacer cargo del deseo de toda la comunidad. Pero el problema es que ellos probablemente tenían ese deseo. Nadie nunca les había preguntado, oye, ¿tú qué quieres? ¿Tú qué opinas? O sea, llegaban con un kilo de arroz y vas a votar por este partido de colores. Y es lo que les O tocaba. sea, y te tocaba. Y si quieres 50 pesos, si no, güey, hay otros 3 millones que puedo ir a sobornar. Hay una frase clásica que me la dijo el papá de mi suegro, que es la revolución no se hace con panza llena. Una revolución no se hace con panza llena, me la ha dicho muchas veces. Y ahí está el tema, Cuando El deseo nace de la falta. Exacto, cuando estás así ya furioso, ahí es donde te metes y haces las cosas. Sí. No debería de ser así,
pero así es. Pero Yo otra no vez... no creo que tengan capacidad de acción, pero me parece que el deseo ahí estaba, a lo mejor durmiente. Y simplemente el hecho de que les hayan proporcionado esta plataforma o este foro para que ellos expresen su ira, Pero es su que eso es frustración, importante. su discontent. Su capacidad de acción es su voto. Es eso. Es que esa es la cosa. Así Sí. es como funciona una democracia. Tu demanda está a través de tu voto. Sí. Tú le votas por un candidato porque ese es el candidato por el que estás demandando que sea el que rija y el que con el que estás de O a acuerdo. lo mejor ni eso, a lo mejor simplemente votaste por desdén al otro. Ah, claro. ¿Sabes? A lo mejor ni siquiera, este candidato a lo mejor ni me convence. Pero simplemente la voy a votar diferencia- en él para no votar en el otro. Pero sí. también, ¿qué significa el voto para cada persona? Es muy diferente. Ah, claro. Ah, sí, claro. No, Sí, sí, la sí, ma- sí. Yo creo que la mayoría de la gente no ve el voto como una herramienta. Como una acción de cambio. No, No. no Eso, lo ven eso como- eso requiere cierta intelectualidad. Pues digo, en realidad, si vemos cómo se votó, porque es importante señalar, fíjate cómo se votó. El cambio en el mapa político es una demanda de cambio. Sí, O sea, yo no sí lo es. puedo verlo de una Están forma más buscando, sencilla. están No, buscando. Si el, lo es, si el sí lo mapa es, político es un hecho. cambió de una forma, porque ese partido lleva 4 años existiendo y ahorita es la mayor fuerza política del país. Sí, sí. Hay una demanda Mayoría de cambio. parlamento y mayoría estatal. o sea, Mayoría en el lograron- Senado, mayoría en la Cámara de Diputados, mayoría en los congresos estatales Sí. y la presidencia. Hay una demanda de cambio. Y es bien raro, Sí, porque sí. aquí lo interesante es entender, o sea, dónde está el deseo. O sea, deseo drive, ¿no? En inglés es drive. No es tanto deseo de lujuria, pero sino deseo de intención, o sea, intención libidinal. O sea, ¿dónde está el deseo del pueblo? El deseo del pueblo está en el cambio. El problema es que hoy el objeto para recibir este deseo fue este partido. ¿Por qué? Porque todos los demás tenían una perspectiva tan negativa y un estigma tan malo, Vieja, sí. con años de arrastre de significantes tan malos, que este fue el menos peor de las opciones. Ya habían tenido su oportunidad, básicamente. Sí, pero no estaba en el punto de quiebre. O sea, a lo mejor, la tolerancia popular no estaba en ese nivel, o a lo mejor No, me refiero, supieron me refiero a los partidos anteriores ya habían tenido su oportunidad. Sí, y ya habían sí. dado, o sea, esos eran los resultados. Claro. Entonces fue ¿sabes qué? ahora Necesitamos un que cambio. ahora voy a mi siguiente pregunta. Y voy a poner un if, ¿no? No lo voy a poner como un statement. Más bien lo voy a poner como un statement, pero tú tómalo como una posibilidad. ¿Qué pasa cuando fallan? Va a pasar. ¿Qué pasa Va cuando a pasar. fallan? Vamos a tener que verlo. Porque por ejemplo, ahorita que dices, ¿qué pasa cuando fallan? O sea, postpopulismo. Este gobierno, O sea, ¿qué sigue? Este gobierno viene con una expectativa exorbitante. Sí. Y aquí hay una cosa muy importante. Ellos tienen todo el poder ahorita. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Tienen la casa, tienen el Senado, tienen todo. O sea, tienen ejecutivo, legislativo, judicial. Sí, no, judicial no. Lo que pasa, en mi opinión va a fallar. Claro que en teoría pueden llegar a tener ciertas mejoras. Victorias parciales. Por ejemplo, y te voy a decir, para mí en lo personal, yo creo que una de las políticas que más impacto podrían tener es la legalización de la marihuana. Y ahorita ya la están empujando, o sea, ya están hablando de empujarla. Sí. Entonces, esto con los gobiernos pasados nunca hubiera pasado. Imposible. En teoría podríamos llegar a legalizar la marihuana antes que Estados Unidos. ¿Te imaginas de la revolución que es eso si quieren el concepto de la guerra contra las drogas que llevamos peleando los últimos 20 años? Sí. Olvídate. Sí, sí, sí. Pero bueno, ese es un cambio muy grande en mi opinión. Pero, regresando al concepto de que fallen, van a fallar en el concepto de que traen una expectativa desorbitante. Prometieron demasiado. Porque lo que se prometió fue erradicar la corrupción. Eso es imposible. Claro. Ni siquiera Islandia lo ha logrado por completo. Sí. Entonces claro que si llegaran a bajar la corrupción al 5%, la gente diría, bueno, te lo Sí. perdono, no pasa nada, Sí, ¿verdad? claro, Sí, gracias. Exactamente. Sí. Pero a lo que voy es, yo creo que ahí es donde va a haber una falla y vamos a tener que ver qué va a pasar. Yo no sé qué va a pasar, pero yo me pregunto qué tanta gente de los seguidores de Andrés Manuel lo van a cuestionar, porque también hay un fanatismo, como estamos viendo con Donald Trump, Sí. que o sea, las cosas que están imponiendo ahorita, de todas maneras, Donald Trump, que tiene un 35% de aprobación. Estamos hablando de una aprobación altísima para Sí, un cabrón y que sigue es así. y sigue haciendo fraudes y catástrofes publicitarias todos los días. O sea, es corrupción rampante. Entonces, habrá que ver cuál es el porcentaje de la gente que votó por él está dispuesta a realmente exigirle una vez que vean algo de corrupción. Sí. Porque ya se dio algo así. Yo creo que, en torno a todo esto, creo que lo estamos confundiendo o generalizamos que es todo el juego de la política. No que es todo el juego de la política, sino confundimos la política. Lo vemos como si fuera el funcionamiento de un país o de la sociedad hasta a veces. Yo creo que toda generación necesita una revolución y la revolución la confundimos con la política. Por ejemplo, que haya ganado Andrés Manuel no significa una revolución.
Porque realmente en qué porcentaje de tu día a día te afecta. Sí. Entonces yo creo... Depende a quién le preguntes. Ajá. Es que eso es lo importante. Depende a quién le O preguntes. sea, nada más hay que tomar en cuenta una cosa, y este es el principio que yo creo es muy importante. Tu experiencia personal no es representativa del grueso de la población. Entonces, al revés, sí, es minoría. Exactamente. Ajá, soy Entonces, superminoría. cuando Exacto. tú dices qué tanto afecta tu día a día, pues pregúntale a toda la gente que está ahorita encarcelada porque los metieron por posesión de marihuana. Ujú. ¿Me explico? Ujú. Y pregúntales, o sea, en todos ellos que los van a sacar por la ley de amnistía, qué tanto les afecta el día a día y si para ellos eso no es una revolución. Pero te voy a Entonces, poner algo que también te afecta al día a día. Tu consumo de entretenimiento. Y yo creo que eso es un porcentaje más alto de que en cuanto... Cómo Sí. te afecta tu cerebro Eso, y tu... eso probablemente sea el 90% de la población. Yo creo que la Ah, revolución va por ahí. Y esa revolución está afectando en la política, no al revés. Sí, yo es lo estoy que de acuerdo. creo. Yo Porque también creo. tenemos mala memoria porque se nos olvida que esto está pasando desde hace cientos de años. Y en muchos países al mismo tiempo. Exacto, solamente está cambiando el medio. Ahorita ese tipo de pláticas puede tener una buena aceptación porque está la tecnología adecuada para que la gente pueda ir manejando y escuchando esto. Sí. Pueda consumir esta información Mientras sigue su día a día. en transición. ¿Me explico? Entonces, yo creo que la mala memoria que tenemos nos como que obliga a confundir ¿Dónde está el cambio? dónde está el cambio realmente y qué es lo que realmente importa. Y esa es mi tesis. Yo creo que es Sí. mucho más importante el tipo de cómo nos comunicamos entre nosotros más que quién nos está rigiendo, porque la política, ¿qué tanto rige en tu vida? Sí. La verdad, o sea. Así que los voy a invitar a hacer un pensamiento de cierre o nada más para terminar. O sea, hoy platicamos un poco de meritocracia, platicamos un poco de corrupción, platicamos un poco de la relación entre el ser humano y la corrupción, sobre cómo se juzga mérito. Hablamos un poco de este populismo que muchas veces malamente le atribuimos una serie de valores negativos. Hablamos un poco de este cambio que ha sucedido en Brasil, lo que pasó en Estados Unidos, lo que acaba de pasar reciente en México, que es el más oportuno. Y al final terminamos platicando de, o sea, qué sigue, qué va a pasar después, si es que falla, si no falla, cómo vamos a juzgar este éxito y el impacto que tiene en la vida de cada quien. Mateos. Estaba pensando en otra cosa. Yo. de que no te estaba hombre. escuchando. Sí, neta no te estaba escuchando. Estaba esperando otra cosa. Alguien más. Digo, capaz de- como yo estaba digo, llegando a conclusiones mías. a mí sí me que- gustaría nada más hacer una pequeña, un disagreement aquí con lo que acaba de decir Marcelo. Dice, ¿qué tanto afecta la política en tu vida? Es muchísimo. Afecta muchísimo. Sí. O sea, No, tan sencillo. definitivamente. ¿Qué tanto te afectan los impuestos? ¿Qué tanto Sí, te claro. afectan Sí, los caminos? mucho. ¿Qué tanto te afecta la legalización Claro, el de, día a día, de- de o sea. o que criminalicen tus hábitos? Porque imagínate que el día de mañana alguien, o sea, un presidente autoritario decide hacer el Tomar alcohol. café hacer es el pena de alcohol. muerte. El café es pena de muerte. O el café simplemente es ilegal ya. ¿Afecta tu día a día la política? Definitivamente. Pero, Entonces, o sea, realmente al contrario, esa es exactamente la razón por la que tienes que estar involucrado. Porque te afecta pero a ver, todos los días de tu vida. Pero antes era pena de muerte para un negro caminar en la banqueta. Digo, es un ejemplo, no sé, pero... Y la razón por la que se tuvieron que levantar, fue un movimiento político Pero y es que cambiaron las leyes pero para que eso no fuera así. siempre ha estado ese factor y el factor varía, ¿no? Varía, yo diría Respira, que es un 50%. oscila. Exactamente. Oscila, Yo sí. creo que la política es un 50% de tu influencia o como que todos tenemos una realidad y tenemos como que esos factores o estos variables que le atribuimos a cada Estas parte. reglas que te rigen Exacto. o estos marcos de Ujú. comportamiento. Al punto de Marcelo, yo creo que no es tanto el hecho de que la política no te es importante o te es importante. Yo creo que el punto que estaba levantando Marcelo, que sí se me hace muy pertinente, es el entretenimiento tiene un impacto mucho mayor en tu vida que la política. Exacto. ¿Sabes? Y probablemente en la manera... ¿Sabes por qué? Yo no estoy de acuerdo. ¿Tú no crees? No, para nada. Bueno, ya Pero para nada. Ya tenemos un Te- próximo sí, tema. no, estoy- No, sí. yo sí lo creo y creo que es un tema súper Yo profundo. no sé de qué lado estoy. Creo que hay una proporción ahí de los dos lados. Pero no se puede decir que uno más que otro. Es difícil. Pero- Digo, claro, es algo Pero, complejo. que a ver, pensarlo, hay que pensarlo, quiero hay que poner un pensarlo. ejemplo para poder bajarlo un poquito más. La invención del reloj. Ponte a pensar que es un reloj, una pantallita que vemos en el brazo o en un lugar o algo así, o algo que Para ver la todos hora. estamos como que Siguiendo. en mutuo acuerdo, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué tanto te afecta un reloj? El reloj El reloj no es una invención normal. No, el se tiempo. Exacto, porque Sí, eso el es la tiempo, no el reloj. Eso es No, la- y el reloj... Agarraste una invención muy Señores, relevante. oigan, Espera, Ahora- estás tocando un campo filosófico que se llama la metafísica del tiempo. que Exacto. es de las cosas más que en complejas. 5 minutos lo Sí. cuadramos, dices. Deben de haber como unos
10,000 doctorados en eso y nadie los va a entender de aquí. O sea, son cosas muy Pero, complicadas. digo, y el esa reloj es es la entretenimiento. Sí, de alguna manera. Pero sí. es un La ejemplo pregunta es, o sea, ¿Qué tanto nos vamos a afectó? A ver, Así no, como, deja, ¿qué termina qué tu tanto ejemplo. nos afecta si lo ponemos como una dieta informática, el tiempo? Porque vamos a, digo, no estoy tan metido en esto como tú y No vamos a hablar de tiempo, porque no hay tiempo, literalmente. Porque no tenemos el tiempo para hablar de Sí, tiempo. exactamente. Entonces, ¿qué tanto afecta tu dieta informática en tu día a día y en tu entendimiento de la realidad? Esa es mi tesis. Yo creo que es la mayoría. sí, claro. O sea, más O sea, que... pero tu dieta informática también incluye política. Sí, pero es parte de tu dieta. Pero, claro. ajá, Sí, pero no es la más importante. no es la más importante, es a lo que yo voy. Sí. O sea, parte de tu dieta es... Es que depende a qué nos referimos, porque fíjate, si estás hablando del individuo, podrías decir tal vez el individuo se forma, digamos, de acuerdo a sus intereses de entretenimiento. Sí. Y no necesariamente la política forma lo más importante para él como individuo. Sí. Pero como sociedad, todos tenemos que tener por lo menos, digamos, ese 30 No. o 40%. Pero ni ahora- siquiera son no, intereses. pero. Ahí yo creo que tú estás haciendo una confusión entre interés e importancia. Exacto. O exposure. Sí, porque Yo estoy hablando no, de importancia. Nosotros estamos hablando de interés. Como que es más... Es como, a ver, otra vez. Sí, ¿Interés? ¿en qué momento se mencionó la palabra interés? Sí, Quisiera no. saber. Porque Era- se habla estaba de... hablando importancia. Sí, o sea, se habló. Checa el ¿Qué video, dijeron? Dávila, checa el Sí. video. No, sí, o sea, Habla el juez. porque se No, preguntó perdóname, qué es más entonces importante. yo lo entendí. ¿Qué es más importante, la política o el entretenimiento? Sí, la afecta, política es más afecta. importante. Pero- ¿Qué afecta es- más en tu a ver, vida? a ver, ¿Qué a ver, afecta más en pero tu no vida? quiero que confundamos entretenimiento con dieta informática, porque tal vez no sea de tu interés estar viendo las Kardashians en la tele. Sin embargo, las estás viendo todo el tiempo. ¿Dónde consumes tú? Entonces, medios? tenemos un input informático, que eso también es... Información. Pero es que ¿sabes cuál es el punto? Hoy la política la consumimos a través del entretenimiento. Es porque es una forma más digerible de hacerlo. Claro, Pero por los eso. memes. Yo nada Pero más sí, por la eso, segunda yo nada más definición por de eso memes. creo que hoy nuestra dieta de consumo es mayor de entretenimiento que de política. Fácil. ¿Sí? Porque le conviene a la política. No, no, entonces pero- probablemente pero lo que es- usamos equivocadamente fue la Pero palabra claro, o interés sea, contra importancia. Pero esa Ajá. es la gran Ok. diferencia, porque claro, digo, la gente claro que prefiere sentarse a jugar un videojuego, ir a un concierto, sentarse a ver un video de YouTube que le entretenga, que hable sobre Sí. una Pero no- review de una película. Pero a ver, Eso es más que eso, Ya- ya llamándolo le con estoy- el hedonismo entretenimiento. es Ya lo fácil. estoy cuestionando. Yo también creo que hay más importancia en el entretenimiento que en la política. A ver, Pero no vamos a acabar hoy. Yo creo que me voy a disculpar. Sí. La próxima la seguimos. Ya estuvo un poquito largo. La verdad es que muchas gracias por la participación. Creo que estuvo muy bien para nuestra primera sentada. Lo único que quiero acabar es con una reflexión sobre lo que estamos tratando de hacer aquí. Es reforzar el valor de la introspección. O sea, es hacer subrayar la importancia del pensamiento crítico, del cuestionamiento, del diálogo educado, del debate, del respeto a puntos de vista adyacentes, de tener un punto de vista propio, de educarte culturalmente y poder justificar tu punto de vista y presentarlo. Y eso realmente es de las pocas curas que tenemos contra la manipulación, la corrupción, los abusos, las instituciones que no funcionan, la frustración que cargamos cada quien en nuestras vidas. O sea, yo creo que esto es más que nada una invitación a seamos más críticos, seamos más conscientes, seamos más pensantes, seamos más cultos, seamos más curiosos y seamos más abiertos con nuestros puntos de vista. Y por eso los agradezco a todos. Totalmente. Gracias. Muchas gracias. Tan, tan.